Amigos queridos, estamos viviendo en la Iglesia Católica el tiempo de la Cuaresma. Quiero hacer alusión al primer domingo de este camino cuaresmal. En la palabra contemplamos en el Evangelio lo que la Biblia ha designado como las tentaciones de Jesús en el desierto. Quiero decirles que tentación viene del latín temptatio, tentaciones, que significa intento, poner a prueba, agitar el deseo. En el lenguaje religioso, tentación es lo contrario a vocación. Cuando es vocación, es la llamada de Dios. Cuando es tentación, es la llamada del diablo. Eso es lo que entendemos en el lenguaje religioso. Bien, esta dinámica, esta dialéctica y sus resultados, lo vamos a sacar de el texto bíblico del primer domingo del tiempo de la Cuaresma. En Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 13. Dice que Jesús, después de su bautizo, se internó en el desierto donde permaneció los 40 días y las 40 noches. Ahí fue llamado por el diablo, fue tentado. Debo decir, en una definición real, que la tentación es una seducción que se presenta como una agitación, desviación de la atención, que deslumbra en una vida que está desprovista. Mis hermanos, esto fascina, emociona, convence, pero es una mentira orquestada, una falsedad dirigida, porque el espíritu del diablo aparece básicamente para dos cosas, para mentir y matar. Esto lo dice la palabra de Dios, mentir y matar. Si percibe eso en su vida, que está siendo envuelto por una mentira que le conduce a la hecatombe, está siendo envuelto por el espíritu del tentador. Así como para Jesús hay 3 tentaciones, 3 llamadas del tentador. Así, mis queridos hermanos, entiéndame esto, a decir de los teólogos importantes como John Sobrino, José Antonio Pangola, son las grandes tentaciones que el hombre tiene a lo largo de su vida, que yo tengo a lo largo de mi vida, que usted tiene a lo largo de su vida. Número 1, la tentación del placer. Número 2, la tentación del tener. Número 3, la tentación del poder. El placer que enceguece, el tener que desborda y arrasa, y el poder que corrompe el corazón hasta convertirse en ídolo o en esclavo. Mis hermanos queridos, esto es importante. Es la historia de nuestra hecatombe. Es la historia de las llamadas que pierden, que confunden, las llamadas que desorientan y que desploman. Mis hermanos, pero el texto no solo se presenta las tentaciones de Jesús, los estratagemas del diablo y sus intentos. Esto es muy importante porque indica cómo vencerlas. Esto es importante. ¿Cómo venció Jesús en el campo de batalla del bien y del mal? En el desierto del forcejeo, de la guerra entre Dios y el diablo. Y si Cristo vence la tentación, también el creyente lo puede hacer. También yo y usted como seguidores de Cristo lo podemos hacer. ¿Está interesado en hacerlo? ¿Ha sido tentado usted? ¿Ha sido confundido? ¿Ha sido desesperado por esas voces? Mi querido hermano, quisiera relativizar la voz del tentador. Jesús dijo, en el mundo encontrarán gran tribulación, pero no se preocupen, yo he vencido a este mundo. Está en el capítulo 16, versículo 33 de Juan. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que no deben faltar en el creyente que se enfrenta a la tentación, que le da la cara a la llamada del tentador cuando quiere vencer la tentación, cuando quiere lograrlo? ¿Qué pasó con Jesús, mis hermanos? Punto número 1. En Lucas capítulo 4, versículo 1, fue el Espíritu Santo quien guió los pasos de Jesús al desierto. Esta es la primera clave. El creyente, el cristiano, nunca debe andar en su vida sin esta fuerza, sin este poder, sin el poder del Espíritu Santo. Él es el Paráclito, el poder de Dios a su lado. El diablo tiene tanto poder, casi como Dios, y será imposible que usted solito lo venza. Tiene que dejarse acompañar, tiene que dejarse guiar
por la fuerza, por el poder de Dios. Con el Señor a mi derecha, yo nunca fracasaré, yo nunca fracasaré, yo nunca fracasaré. Así lo dice el Salmo 16. Este es el punto número 1, el Espíritu de Dios. Segundo punto, note lo que dice Jesús después de cada tentación. ¿Cuál es la respuesta que le da al tentador? Está en Lucas capítulo 4, versículo 3, Lucas capítulo 4, versículo 7, Lucas capítulo 4, versículo 10. El Señor reproduce en sus labios lo que dice la Escritura. Le hace saber al tentador lo que Dios piensa, lo que Dios dice. Por eso, ante cada tentación, la respuesta de Cristo es: diablo, escrito está, escrito está, escrito está. El Señor se remite a las Sagradas Escrituras. Puede y debe ser la respuesta del seguidor de Cristo cuando esté tentado. Sí, diablo maldito, escrito está. Dos cosas que son imprescindibles. Creyente, nunca solo, siempre asistido, siempre acompañado. Sí, creyente, siempre remitiéndose a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios dice. No se olvide, la tentación puede ser peligrosa, mentirosa, sediciosa, infernal, mortal, pero hay algo que es peor que la tentación. Algo que es peor que la tentación es caer en ella. Porque, como dijimos, si caes, pierdes. Si caes, pierdes. Si caes, pierdes. Quiero culminar haciéndoles saber a mis hermanos luchadores, a mis hermanos soldados de Cristo, un texto alentador para sus vidas, para que sepan que no están solos, no estamos solos en esta historia de tentaciones y caídas que son tus quejas, mis quejas de todos los días. Oiga, Cristo escribió una historia de la salvación, nos redimió, nos salvó. ¿Cómo lo hizo? Quiero hacer alusión, mis queridos hermanos, en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y quiero que escuche atentamente. Es el final del mensaje. Dice la palabra: ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada. Pero Dios los hizo revivir junto a Cristo, nos perdonó todas nuestras culpas, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de la cruz. ¿Sí? ¿Sabe, mi querido hermano? Según este texto bíblico, el tentador, escúcheme, el tentador ya perdió la contienda hace un poco más de 2000 años. El diablo persiguió a Jesús hasta la cruz, y lo que pensó que era su más grande victoria resultó su peor derrota. Obedeciendo a este texto bíblico, repita las siguientes palabras conmigo: arrebatado, dígalo, arrebatado, derrotado, humillado, arrebatado, derrotado, humillado. La próxima vez que se refiera al tentador, hágalo con estas palabras: